A continuación, presentamos cómo resolver la identificación de datos de entrada, datos de salida y el proceso para una problemática. Nuestra problemática es la siguiente. Se desea celebrar el cumpleaños de Juan y tres de sus amigos piensan organizar esta fiesta. La pregunta es, ¿cuánto deben cooperar cada amigo si dentro de la fiesta se desea pastel, refresco, comida y botana? Ok, para nuestro problema, la primera etapa es identificar cuáles son estos datos de entrada, entendiendo que los datos de entrada son aquellos valores necesarios que serán integrados a un proceso y este proceso a su vez nos genera una salida, un valor de resultado o valores de resultado. Bien, hemos identificado entonces cuatro valores necesarios en el que los identificamos como estos datos de entrada, es decir, estas necesidades, esos valores que son necesarios para poder resolver el problema. Entonces, mis datos de entrada son el pastel. La primera parte sería pastel. Mi siguiente sería el refresco. Todos estos valores son los necesarios para poder solucionar cuánto debe cooperar cada uno de estos de los amigos de Juan. Ahora, estos valores, pastel, refresco, comida, son los datos de entrada, entendiendo y recordando que son esos valores necesarios para llevarlos al proceso. Y en el proceso, este nos dará un resultado. ¿Y cuál es el proceso? Ok, el proceso es la fórmula. ¿Cómo vamos a resolverlo? Aquí va a ir una fórmula. La fórmula, para nuestro ejemplo, significaría sumar la cantidad, estaríamos sumando tanto a pastel, refresco, botana, comida, lo estaríamos sumando y a partir de él generar una división de esto entre tres personas. Entonces, nuestra fórmula tendría lo siguiente. Nosotros sumaríamos al pastel, al refresco, la comida y después de sumar la botana, todo esto, la suma total, sería dividida entre tres personas. Bien, ¿qué hemos encontrado? Uno, mis datos de entrada son el pastel, el refresco, la comida, la botana. Y mi proceso es la fórmula que me va a dar el resultado de cuánto debe cooperar cada uno de ellos para poder realizar esta fiesta. Ok, algo que debemos entender también aquí es que hemos descubierto también una constante. En nuestro problema nos especifica que hay tres amigos. Por lo tanto, solamente se va a hacer una división directa sobre tres. Es importante mencionar esto, porque más adelante vas a poder descubrir otros algoritmos en donde no hay todos los datos fijos, sino que también hay variantes, hay valores en donde, o necesidades en donde te implican desconocer una cantidad exacta. Entonces, uno, hemos descubierto los datos de entrada, los datos de salida. ¿Cuál es el dato de salida? Bien, el dato de salida es el resultado, es lo que comentábamos. Después de nuestra fórmula, nos toca, después de la división, cuánto es lo que va a cooperar cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Esto es lo que le vamos a colocar en la tabla. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a colocar en lo que es nuestra tabla de datos mi variable que sería pastel. Ahora, el punto importante y que es de relevancia es el ocupar palabras claves, palabras específicas para el problema. Por ejemplo, podríamos ocupar la palabra pastel para ocuparlo o para vincularlo con lo que es el precio. Nosotros sabemos que es el precio del pastel. Y otra palabra clave que sería el refresco
¿Por qué colocamos esto? Porque estas palabras son las que nos van a ayudar a que podamos nosotros después colocarlo en nuestra fórmula. Como ya se comentó, el proceso es llevar mis datos de entrada a una fórmula. Entonces, ya con todo esto, mi proceso implica colocar aquí una fórmula. Para la fórmula, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pondríamos una nueva variable. Esa variable no fue de entrada, sino que va a ser de salida. Mi variable de salida se llama cooperación. En esta variable vamos a colocar la fórmula, que es generada a partir de los datos de entrada y que habíamos comentado que pueden ser a partir de palabras en específico.